Buen día, estimados y apreciables estudiantes. Un placer saludarlos desde la distancia, esperando que se encuentren muy bien de salud al lado de sus seres queridos. Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más de aprendizaje en nuestro querido Centro Educativo Historia Novela Camacho. Les saluda nuevamente el profesor y tutor Edgar Leonel Vargas Cruz, esperando, como dije anteriormente, que estén gozando de muy buena salud y con muy buen bienestar. Bienvenidos y bienvenidas al curso de Lengua y Literatura. En la clase de Lengua y Literatura estudiaremos los niveles del lenguaje. Para eso les invito a que acompañen a ver la siguiente presentación. Iniciamos definiendo qué son los niveles del lenguaje. El lenguaje sabemos que es la capacidad innata que poseen los seres humanos para comunicarse. Cada comunidad de hablantes utiliza una lengua que es un sistema de signos y reglas combinados entre sí que son comunes a ese conjunto de personas. El sistema de la lengua, dada su complejidad, se estructura a su vez en otros subsistemas o niveles lingüísticos relacionados igualmente entre sí, que se ocupan de analizar distintos aspectos del lenguaje. En esta oportunidad abordaremos 4 niveles de lenguaje, como lo es el formal o el culto, el lenguaje vulgar, el lenguaje coloquial y el lenguaje estándar. Definamos el nivel culto referente al lenguaje. Es el que emplean las personas que han recibido una educación completa y se cultivan, leen a menudo, ven películas, van a museos, asisten a tertulias, entre otros. Este lenguaje es a menudo practicado por los abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, psicólogos, entre otros. Podemos leer otra definición sobre el lenguaje culto y nos dice que presenta una buena riqueza de vocabulario que ha ido aprendiendo gracias a las lecturas, charlas, estudios que realiza. Pronuncia correctamente y construye las frases correctamente a nivel sintáctico. En esta infografía podemos ver algunas características del lenguaje culto, donde hay mucha cultura. Es el que utilizan las personas cultas e instruidas. Su riqueza de vocabulario es enorme, pronunciación correcta, cuidada y adecuada de las palabras, mensajes con orden lógico y uso de cultismos, entre otros. Definamos a qué se refiere el lenguaje coloquial. Se llama lenguaje coloquial al empleo del lenguaje en un contexto informal, familiar o distendido. Coloquial es sinónimo de conversación. Sus características es el hablar familiar, es el que se utiliza más comúnmente en el hogar, es espontáneo y natural, aunque a veces tiene algunas incorrecciones, entre otros. Otra definición y algunas características del lenguaje coloquial y nos dice que es la forma de hablar que utilizamos las personas con los amigos, la familia o con la gente de la calle en las conversaciones diarias. Se utiliza casi siempre de forma hablada, lo usamos también en mensajes tipo WhatsApp. Suele ir acompañado de gestos, se utilizan muchos onomatopeyas, se emplean muchas contracciones y se suele usar muletillas. Veamos algunas palabras que se usan en el lenguaje coloquial, como por ejemplo, cambia esa cara, son uña y mugre, te pasas, ponte las pilas, entre otras muchas palabras más. Definamos ahora a qué se refiere el lenguaje vulgar. Una persona que habla de forma vulgar es aquella que no ha podido recibir una buena educación o ha tenido un pobre acceso a la cultura. Veamos ahora la diferencia entre el lenguaje vulgar y el lenguaje coloquial. El lenguaje vulgar, ahí hay vulgarismos, hay barbarismos, es un léxico pobre, deficiente empleo de la normativa de la lengua. Mientras que en el lenguaje coloquial es cotidiano, es común, es popular, se lleva a cabo la práctica de modismos y sobre todo es sencillo, pero no vulgar. Es de recordar que mientras más instruidos o educados estemos, nuestro lenguaje se convierte en un lenguaje culto o científico.